Supercrack Estrella presenta. Pintura de Satán presidiendo el Festival de la Bestia. Satán presidiendo el Consejo Infernal forma parte de una serie de 48 grabados en mezzotinta que el artista británico John Martin creó entre 1823 y 1827 para ilustrar una nueva edición del Paraíso Perdido de Milton. The Guardian lo describió en 2011 como Satanás en la corte en lo que parece una actuación en solitario en el Albert Hall, décadas de antelación. El éxito popular de las pinturas religiosas de John Martin, en particular la fiesta de Belshazzar, expuesta por primera vez en la British Institution en 1821 y publicada como grabados en 1826, llevó a que en 1823 el editor londinense Septimus Pruett le encargara a Martin ilustrar una nueva edición del Paraíso de Milton. Perdido. Martin realizó grabados en mezzotinta de 24 temas en dos tamaños, 48 planchas en total, con impresiones grandes de 8 por 11 pulgadas, 20 centímetros 28 centímetros, y impresiones pequeñas de 6 por 8 pulgadas, 15 centímetros 20 centímetros. El grabado de Satanás presidiendo el Concilio Infernal ilustra el debate entre el Consejo Estigio de Satanás en la Cámara del Consejo de Pandemonium al comienzo del libro segundo del Paraíso Perdido. En el grabado, Satanás aparece entronizado en el corazón de la sala de su palacio de Pandemonium, en el centro de una rotonda llena de multitudes de ángeles caídos, iluminados por la nueva tecnología de luz de gas. Su trono está colocado encima de un hemisferio negro. La composición puede estar inspirada en una ilustración de la edición de 1782 de la novela Batek de William Beckford. Las impresiones se publicaron mediante suscripción de 1825 a 1827, y cada mes se publicaron 2 impresiones y el texto adjunto, que el suscriptor debía unir. Los grabados también estaban disponibles para comprar por separado como juegos o impresiones individuales. El libro y los grabados tuvieron un considerable éxito comercial y de crítica, y las composiciones originales de Martin fueron elogiadas por su invención y poder. Se animó a Martin a comenzar a trabajar en ilustraciones grabadas de la Biblia y publicó otra impresión de gran formato de Satanás, presidiendo el Consejo Infernal en 1831, que medía 24 por 32 pulgadas, 61 centímetros 81 centímetros. Según el musicólogo Edward Lockspacer, este grabado tuvo un efecto singular y una influencia duradera en el compositor Héctor Berlioz. La audaz iconografía y el diseño de los grabados de Martin sirvieron de inspiración para escenas de las películas de D.W. Griffith El nacimiento de una nación, 1915, e Intolerancia, 1916, así como para el diseño del Senado Galáctico en la película de Star Wars de 1999, episodio primero La amenaza fantasma. Pandemonium, en algunas versiones del inglés Pandemonium, se deriva del griego, que significa todos o cada uno, una forma diminuta que significa pequeño espíritu, pequeño ángelo, como lo interpretaron los cristianos, pequeño demonio, y más tarde, demonio. Por lo tanto, se traduce aproximadamente como todos los demonios, pero también puede interpretarse como, pandemoneios o lugar de todos los demonios. John Milton inventó el nombre de la capital del infierno, la gran capital, de Satanás y sus pares, construida por los ángeles caídos por sugerencia de Mammon al final del libro primero de Paradise Lost, 1667. Fue diseñado por el arquitecto Mulciber, quien había sido el diseñador de palacios en el cielo antes de su caída. En la época romana, Mulciber era otro nombre del dios romano Vulcano. El libro segundo comienza con el debate entre los estigios. Consejo en la Cámara del Consejo de Pandemonium. Los demonios lo construyeron en aproximadamente una hora, pero superó con creces todos los palacios o viviendas humanas. Sin embargo, probablemente era bastante pequeño, ya que su espacioso salón se describe como muy lleno de gente enjambre de demonios, que eran más altos que cualquier hombre humano, hasta que a una señal se encogieron de su tamaño titánico a menos que los enanos más pequeños. También se decía que estaba hecho de oro macizo. Al son de la trompeta proclamaron un consejo que al punto se tendría en Pandemonio, capital excelsa de Satán y sus nobles. Convocaron de cada regimiento y cada banda al mejor por su cargo o elección. Llegaron con centenas y con miles que seguían. Se obstruyen los accesos, los anchos porches y la sala inmensa. Son enjambres, por tierra y por el aire. Como abejas cuando el sol va con Tauro en primavera, que de la colmena salen a raudales.
John Martin se inspira en uno de sus ídolos, John Milton, para ilustrar un pasaje del Paraíso Perdido, poema bíblico de 1667. En la imagen vemos al mismísimo Satanás de pie, que acaba de crear de un soplo el palacio que va a albergar la reunión de todos los demonios, lo que viene a ser un pandemonio, según la palabra inventada por el propio Milton. Se acaba de crear, nada más y nada menos, que la capital de los infiernos. El Pandaemonium se celebra en el antimundo en otra dimensión, pero hay un Pandaemonium en la Tierra. Es el Festival de la Bestia, donde Satanás pasa por un portal dimensional de su antimundo al mundo de la Tierra donde estamos nosotros, para reunirse con la élite satánicas que aquí se encuentran. Esto ocurre cada 28 años, el último Festival de la Bestia fue en Noruega en el año 2009, donde se abrió una espiral de luz en el cielo. Satanás observa su inmensa creación desde unas rocas rodeadas de lava calentita. Es el paseo marítimo del infierno, y el gigantesco complejo de edificios recién creado está en primera línea de playa. Un rayo cae al fondo, como celebración de tan infernal y satánica ocasión. John Martin fue un pintor absolutamente romántico. Sus paisajes solían ser inventados, inmensos, épicos, dramáticos, más grandes que la vida. Paisajes extensísimos poblados por figuras diminutas, a menudo iluminados teatralmente, como es el caso. Pintor, ilustrador y grabador, John Martin es famoso por sus pinturas apocalípticas, basadas en textos bíblicos y en el poema del Paraíso Perdido de John Milton. Célebre en su época, inspiró a un gran número de artistas en su tiempo, aunque tras su muerte su obra fue relegada para finalmente ser reconocida a partir del siglo XX. En 1841 se celebró en la Tierra el Festival de la Bestia. John Martin tenía 52 años en ese Festival de la Bestia a donde acudió. El Festival de la Bestia del 1841 seguramente se celebró en Monasterio de San Pedro de Arlanza. Sus primeros pobladores fueron la multitud de ermitaños que se escondían en las cuevas próximas. Años después llegó a albergar a 180 monjes, año 1200, siendo abad el mismo Don Gaudio. Las reliquias de los primeros santos anacoretas estuvieron mucho tiempo en el monasterio hasta que fueron trasladadas a Covarrubias, lugar donde se veneran hoy en día. Claro que no fueron las únicas reliquias importantes que se albergaron en San Pedro de Arlanza. Así lo recoge Fray Antonio Yepes. Son tantas las que leí de confesores y mártires, que me pareció cosa prolija referirlas en este lugar. Solo diré de San Pedro y San Pablo, a quien la iglesia está dedicada, y de ellos hay dos reliquias notables. Buena parte de un brazo de San Pedro, y un dedo de San Pablo. Hay 8 cuerpos de santos: San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, mártires; San Pelayo, San Arsenio y San Silvano, y el santo abad García y el santo rey Juan. Una que particularmente llama la atención es el famoso Lignum Crucis que albergó el monasterio. Así lo describe el fraile benedictino. Hay un trozo grande en esta casa de la cruz en que padeció el Señor, dicen que la envió el Papa Juan XI al conde. Está el Lignum Domini engastado en oro, con muy buenas labores, y en forma de la figura de la cruz, que llamamos de ordinario de Caravaca o de Santi Spiritus. Reliquias y endemoniados. La sorpresa viene por los hechos que atestigua el clérigo vallisoletano. Es ceremonia acostumbrada de la Orden de San Benito, en los Viernes Santos y las fiestas de la Cruz, adorarla, postrándose todo el convento por el suelo, y en semejantes días son testigos todos los monjes que han hecho aquella ceremonia, que hay en el templo un olor perfectísimo, cual nunca se suele sentir en otras ocasiones. También el santo madero es remedio cierto contra endemoniados, y cuando se temen del hielo y el granizo. Otro hecho sorprendente sobre esta reliquia tiene relación con un obispo de Burgos que, ante las dudas que le surgían sobre la autenticidad de la reliquia, decidió arrojarla al fuego, sin que sufriera daño alguno. Es más, por lo visto apagó la lumbre de manera instantánea. Hoy en día se desconoce su posible ubicación. Existen otras leyendas de las que no ha sido fácil rescatar ninguna crónica, como la que asegura que en un tablero enlosado en el pavimento se desarrolló una extraña partida. Por lo visto un templario se enfrentó a un visitante de galas negras con una sonrisa seductora. El mismo diablo. Otra leyenda asegura que en la torre circular mejor conservada del monasterio son muchos los que han visto, cuando se oculta el sol, la figura de una fantasmal dama vestida con una túnica blanca. Otras tradiciones hablan de que existieron crímenes entre monjes, extremo que no hemos podido confirmar, y de que en las ruinosas paredes del monasterio se hallan símbolos extraños que los estudiosos no han podido determinar aún su posible significado.
En definitiva, un enclave mágico, el monasterio de San Pedro de Arlanza, que aún conserva vestigios de todo su esplendor y cuya visita indudablemente merece la pena y que ha sido gravemente expoliado durante siglos. Sus mejores piezas, tanto escultóricas como pictóricas, se encuentran en grandes museos, como el Prado madrileño, el Románico de Cataluña, el Metropolitan de Nueva York, el Arqueológico de Madrid, etc. Dicen las malas lenguas que si este emblema de nuestra historia estuviera en otro país o comunidad, sería sin duda todo un símbolo y su estado de conservación rayaría en la excelencia. Otras cosas ocurrían durante el Festival de la Bestia en 1841, marcadas por la presencia del diablo. En 1841, el ingeniero Isambard Kingdom Brunel construyó el Box Tunnel, infraestructura sobre la que han corrido ríos de tinta durante 2 siglos, para averiguar si hubo intencionalidad o no. El Box Tunnel se extiende 3,2 kilómetros entre Batich y Penam, y, durante este tiempo desde que se levantara, los historiadores han creído probable, aunque siempre ha sido un misterio, que Brunel diseñó el túnel para que el sol brillara a través de él en su cumpleaños, el 9 de abril. Recordemos que en el 2024 habrá un eclipse de sol, y el funeral de Juan Pablo II en el 2005 se realizó un 8 de abril, esta fecha tiene mucha importancia para las élites en el poder. En 1841, Edgar Allan Poe escribió una historia corta, Los asesinatos en la Rue Morgue. En el año de 1841 ocurrió un hecho en Jerez que llegó a poner a los pacíficos vecinos de la barriada de Valle Sequillo de esta ciudad en un estado de alarma y miedo, que hacía que una vez anochecido, se retiraran a sus domicilios, cerrando a canto y lodo ventanas y puertas. Todo era debido al hecho inaudito de ver, en la noche oscura, una luz que corría en el cielo. Ya horizontal, ya verticalmente, que según la fantasía de algunas personas de aquella época, era el alma de cierta vieja que la tuvieron en vida por bruja, la cual echaba las cartas facilitando brebajes y ungüentos, y que venía por las noches a ver a sus antiguos vecinos y parroquianos. Como todo esto fuese en aumento, llegó a conocimiento del ayuntamiento, el cual ordenó hacer una extensa averiguación sobre el particular, alcanzando a ponerse en claro que el tal fantasma o alma en pena de la bruja no era más que la perrería del hijo de vecino llamado Juan David Gordon, que para meter miedo entre los vecinos, elevaba en noches oscuras, y cuando el viento le favorecía, un pandero o cometa, a cuyo extremo de la cola le sujetaba un farolito con una vela, dando la sensación de alarma y sustos con bajar y subir la luz mientras le duraba la vela. Santuario. El reino mortal. Inarius y la piedra del mundo. Las últimas páginas del libro de Callan contienen un poema épico que habla de Inarius, el ángel renegado. Los relatos de la vida de Inarius cuentan que ocupaba el puesto de consejero del consejo de Angiris y servía bajo el mando de Tirael, el arcángel de la justicia. Está escrito que tras eones de guerras y tras presenciar incontables actos de brutalidad, Inarius se convenció de que el conflicto eterno era injusto y debía tocar a su fin. Con dicha idea en mente buscó a otros que compartieran su punto de vista. Con el tiempo, reclutó no solo ángeles, sino también a demonios, por increíble que parezca, y estos se unieron a su cruzada blasfema. Sin embargo, uno de ellos sobresalía de entre los demás. Mientras se encontraba herido o abandonado en algún ruinoso puesto avanzado de la fortaleza del Pandemonium, Inarius conoció a la demonio Lilith. Lilith, harta de soportar el incesante odio de Mefisto, su padre, llevaba desde tiempos inmemorables aguardando la oportunidad de rebelarse. Y así fue como tuvo lugar un extraordinario evento sin precedentes. Por primera vez, los participantes en el conflicto eterno no solo dejaron sus diferencias de lado, sino que se aliaron. A pesar de su naturaleza opuesta, hallaron un lugar común que les permitió colaborar. La leyenda cuenta que Inarius y Lilith se enamoraron. Cuesta de imaginar, pero aquella alianza alteró el curso de la guerra, de la realidad y de la mismísima existencia. Inarius y Lilith se juraron lealtad y prometieron escapar del conflicto eterno. Unidos bajo un mismo objetivo, reunieron a sus compañeros renegados y, o bien llevaron a cabo una campaña para hacerse con el control de la piedra del mundo, o emplearon algún tipo de engaño para acceder a la cámara protegida de la piedra, situada en la fortaleza del Pandemonium. Libro de Caín. ¿Qué es la piedra esférica sobre la que se sienta Lucifer? Es la luna, es un sol negro, la piedra filosofar. En la silla trono de Lucifer podemos ver la estrella de Ishtar o estrella de Inanna, es un símbolo de la antigua diosa sumeria Inanna, así como su contraparte semítica oriental Ishtar. La lechuza era también uno de los símbolos principales de Ishtar. Ishtar era asociada principalmente con el planeta Venus, que también es conocido como la estrella de la mañana.
En otro video pude demostrar cómo la supuesta hija de Harold Hitler tenía esta estrella de Ishtar o estrella de Inanna en su vestido, en la parte del hombro. Harold Hitler sostiene en su mano entre sus dedos un cubo que es el Sol Negro Saturno. La leyenda más famosa de Inanna barra Ishtar es la historia de su descenso y retorno de Kur, el inframundo mesopotámico, una leyenda en el que intenta conquistar el dominio de su hermana mayor Ereshkigal, la reina del inframundo, pero en su lugar es considerada culpable por los 7 jueces del inframundo y declarada muerta. 3 días después, Ninsubur suplica a todos los dioses que traigan de vuelta a Inanna, pero todos ellos la rechazan excepto Enki, que envía a 2 seres sin sexo para rescatarla. Escoltan a Inanna fuera del inframundo, pero los Gaia, los guardianes del inframundo, arrastran a su marido Dumusid al inframundo como su sustituto. Finalmente, se permite a Dumusid regresar al cielo durante la mitad del año, mientras que su hermana Heshtinana permanece en el inframundo durante la otra mitad, lo que da lugar al ciclo de las estaciones. ¿Existe algún indicio de que las civilizaciones antiguas de alguna manera habían sido soleadas? La preeminencia del dios Sol es clara. Shamash en Mesopotamia tiene un papel fundamental en la epopeya de Gilgamesh. Apolo en Grecia era el señor del templo oracular más importante de todos. Ni siquiera es necesario señalar la preeminencia de Amon-Ra en Egipto. Y sin embargo, en los tiempos realmente primordiales, remontándonos a aquellos que Aristóteles, en Metafísica, quien ama hoy Archaio y Kai Pampalaioi, hombres arcaicos y muy antiguos, el simbolismo no era solar, sino estelar. Compare ese simbolismo estelar y simbolismo solar. En verdad, el Sol de ninguna manera fue considerado entre los actores cósmicos excepto para proporcionar la medida básica del tiempo, el hilo dorado de Homero, que en realidad estaba en manos de otro actor cósmico, a saber, el planeta Saturno, Cronocrator Supremo. Cuanto más profundizas en el asunto, más te das cuenta de cómo el lugar del Sol lo ocupaba originalmente Saturno, y de hecho, uno se da cuenta de cómo los dioses sucesivos del Sol eran en realidad manifestaciones tardías de Saturno, sobre las que el Sol había venido a superponerse. Reportaje Giorgio de Santillana, Los orígenes del pensamiento científico. Nota 2. En un excelente y autorizado trabajo sobre Egipto, sin embargo, encontraremos que el Sol, Amon-Ra, está representado por la tradición como el primer rey de Egipto, lo que demuestra que la civilización egipcia era solar, como todas las civilizaciones esencialmente agrícolas. Pero en otra parte el autor debe admitir la existencia de un dios rey aún más antiguo, es decir Ta, señor de Memphis, la capital original del Reino Unido Alto y Bajo Egipto. Por lo tanto, nos vemos obligados a concluir, junto con el autor, que Ta era otra versión del dios solar. Pero un ostracón demótico, cuyo testimonio tiene su peso, dice claramente que la estrella de Ra es Cronos, es decir, Saturno. Por lo tanto, nos vemos llevados a suponer que el Sol se había superpuesto al papel original de Saturno. Más para que las tablillas cuneiformes astronómicas llaman a Saturno con el nombre del Sol, Shamash, y que hay razones suficientes para creer que el Sol de los griegos es Cronos cada vez que se habla de él como Helios el titán. Esto es irrelevante, dicen los filólogos entendidos. Es solo un ostracón tardío y el buen método filológico nos enseña a no tener en cuenta todos los testimonios tardíos. De acuerdo, pero podrían haber tenido en cuenta el hecho de que Ta, desde el principio, lleva el título de Señor de los Cielos de 30 años, es decir, del período de Saturno. Esto sería suficiente para demostrar que, antiguo o reciente, el ostracón dice la verdad. Excepto que hace 50 años un gran egiptólogo, Breaster, escribió como ya se sabe que el culto a las estrellas precedió al culto solar. Fue olvidado siempre todo por Raser. Una simple verificación les habría mostrado a esos eruditos que la afirmación del ostracón está explícitamente confirmada por Hyginus, Astronómica, 42, y por Diodorus, 2, 33. Y esto lo llevaría luego a descubrir muchas otras relaciones notables que han sido sistemáticamente pasadas por alto. Por ejemplo en China, que era ciertamente otro estado agrícola, Saturno era el estrella imperial. La referencia a Hyginus el astrónomo es particularmente interesante, ya que informa una lista muy arcaica de los planetas, las estrellas errantes, es decir, escapan al movimiento cadenciado y regular de las otras estrellas, que enfatiza la forma protobabilónica. Para Higino, de Astronomía, I, 42 y cuarto, 15, 18, los planetas son 5 y no 7. Son Venus, Mercurio, Júpiter, Sol y Marte. Bueno, en este caso Sol es en realidad Saturno, llamado Shamash por los astrónomos mesopotámicos.
El Sol y la Luna no se cuentan entre los planetas, según la concepción protobabilónica, ya que son estrellas secundarias, que no erran como los 5 legisladores cósmicos y el legislador supremo, el Sol Saturno. Según los griegos, la estrella de Saturno representa a Faetón, el resplandeciente, el hijo de Helios que desvió el carro del Sol de su camino habitual incendiando la Tierra. Ovidio dice que los caballos se volvieron locos cuando el titán vio al escorpión. Zeus, enojado, lo hirió con un rayo, y el joven cayó muerto a las aguas del río Eridanus, el río de muchos llantos, según Aratus. En realidad, Faetón es Cronos Saturno disfrazado, como lo es Prometeo, sobre cuya figura no podemos detenernos aquí, el titán que fue arrojado del carro por su hijo Zeus. Compárese el fuego celestial. Cronos, Faetón, Prometeo para esta imagen fr. 58 Kern. En una tradición de Michele Scotus, que se refiere a no especificado poetas, reportado por Franz Boll, Esfera, Pax. 542, se dice que Faetón es el hijo de Saturno, en lugar del Sol, eo quod eidise Turnon esse filium solis sed Saturni. Es significativa su muerte en las aguas del Eridanus, siendo esta constelación austral el río del más allá, también llamado Océano, por Eratóstenes, que conduce al Elíseo. Eridanus es Eridu, asiento del dios Enkia, en la estrella que forma el final del río, que es Canopus, en Carinas. Aquí se ubica Cronos Saturno destronado o arrojado por el carro. Compárese Apolo / Cronos en el exilio. O Gigia, el dragón, la caída. No nos extenderemos más, ya que lo hemos hecho en otro lugar, sobre la ubicación real de la Ogygia Plutarchea. Aquí reportamos solo los datos para los cuales Ogigio es un epíteto clásico del río Styx, según Hesíodo. Styx es la 10ª parte del río Océano. El adjetivo Ogigio también se refiere a menudo al Nilo, del cual Eridanus, según los astrólogos egipcios, estamos hablando de Nechepso y Petosiris, sería el debut celeste. Hyginus aún conserva el nombre de Nilo y Océano para Eridanus. El cielo del sur es el calle de Ea, Cronos Saturno, según los astrónomos mesopotámicos. Quedándonos un momento más en el contexto egipcio, nos gustaría destacar lo que creemos corresponde a un momento de transición entre el antiguo simbolismo estelar, protagonizado por Saturno, y el solar, protagonizado por el Sol. Libro de Puertas se dice que, 1 hora del viaje nocturno de Ra corresponde a todo un tiempo de vida en la Tierra. Ahora bien, si Ra fuera de hecho el Sol, tal afirmación no tendría sentido. Sin embargo, tiene sentido si asumimos que Ra es Saturno, quien cumple su revolución sideral en 30 años, según Plutarco de Fasia en Orbe Lunae. Además, los sirvientes de Cronos dormidos en Ogygia vienen a él cada 30 años. Aún más ambigua una oración de un papiro mágico egipcio, reportada por Nuxio Dana en su muy importante El juego cósmico. Oh Señor de todas las cosas, Aion de las edades Aion, Ton Aionon, eres el Señor del cosmos, eres Ra el Sol, tú eres el todos. Aion of the Ages es claramente Cronos, incluso si el epíteto se refiere a Ra. Es ese Aion, un niño que juega, según Heráclito, moviendo las piezas en el tablero cósmico. Cronos Saturno es el señor del tiempo, de hecho es el tiempo. Por lo tanto, Genon se equivoca al afirmar que Cronos y Cronos son figuras distintas. El gran metafísico, que sin embargo no es astrólogo, pierde el vínculo decisivo entre el cielo y el tiempo. Desde lo alto de la 7ª esfera Cronos es el demiurgo que sostiene la creación en su mano, demiurgo, haciéndolo y deshaciéndolo según sus intenciones cambiantes. Está casi inmóvil, su símbolo es el cubo, la piedra su elemento. Pero aunque está en la cima del cosmos, su influencia la ejerce el abismo del Tártaro, en el centro del cielo del sur, o en el centro de la tierra. Como informa Eliade, el mito del eterno retorno Pax. 29 ss. En la línea perpendicular al abismo, Apsu para los babilonios, Teón para los judíos, etc., los antiguos solían colocar la piedra angular, o piedra fundamental, de sus ciudades, tomadas como imágenes en miniatura del cosmos. La piedra, muchas veces también asociada a un árbol, era de vital importancia, pues impedía que las aguas abisales subieran e invadieran el mundo de la superficie. Hay que tener claro que todo esto hay que entenderlo siempre en un sentido astronómico. Esta piedra angular, la hexágil sumeria, correspondiente a Eben Sheti y a hebreo y que en la epopeya de Gilgamesh se dice igual a Apsu, respecto del cual se pone en actitud comparativa contenedora, no es otra cosa que la imagen terrestre de Plaza de Pegaso, o 1, y Q en sumerio, compare ese molino de Hamlet, apéndice 45, páginas 565, 566-1, en sumerio 60, es la unidad de medida agraria, paraíso, o campo primordial, según Aungnat.
centro cósmico donde el demiurgo Enkea dio forma al primer hombre. Ver al respecto el mito de Arapa de Eridu. La relación entre Eridu y Esagil está clara en una tablilla del siglo VI antes de Cristo. Encontrado en Sipar, Graves Patay, mitos judíos, código postal. 1. Todas las tierras eran mar. Entonces hubo un movimiento que sacudió el centro del mar. Luego se hizo Eridu y se construyó Esagil donde, en las brumas del abismo, vive el dios Lugal Dukuda. Tampoco debe pasarse por alto que la plaza Pegaso, el campo Ipu de Eridu, ascendió heliacalmente junto con Piscis en el solsticio de invierno, es decir, cuando el sol está en su cenit en la línea del trópico de Capricornio, durante la llamada Edad de Oro e inmediatamente después. Una representación interesante de este campo, casi constituyendo la base del triángulo formado por Piscis, a semejanza de la piedra cúbica puntiaguda masónica, está presente en el famoso zodíaco de Dendera. En el texto ritual del Año Nuevo Babilónico, Molino de Amlet, apéndice 45 Pax 566, se prescribe que el sacerdote Urigayú saldrá al patio exaltado, girará hacia el norte y bendecirá el templo de Esagil 3 veces con la bendición. Estella Iku, Esagil, imagen del cielo y la tierra. El cubo, o su contraparte bidimensional, el cuadrado, o piedra cúbica, desde la doctrina platónica hasta Kepler, el último de los astrólogos, está asociado a Saturno, y este debe ser considerado, en última instancia, también por Enki, está en Roberto Graves, la diosa blanca, Pax 306, por su parte, hace a Yahvé una forma de Bran, Saturno o Ninib Ninurta. El gran mitógrafo británico luego especifica en la nota 1, Ninib, el asirio Saturno, era el dios del sur, y por lo tanto del sol meridiano, así como del corazón del invierno, cuando el sol alcanza la posición más al sur y se detiene por un día. Es evidentemente el solsticio de invierno que Yahvé se identificó abiertamente con Saturno Ninib en Betel antes del cautiverio de Israel. Lo prueba Amos, b. 26, donde se dice que la imagen y la estrella de Sikut, Chiín, la estrella Chiín o Chiñón, es con toda probabilidad Saturno fueron llevados al santuario. Que lo mismo se hizo en Jerusalén antes del cautiverio de Judá lo prueba la visión de Ezequiel, 8, 3, 5, donde su imagen, el ídolo de los celos, fue erigida en la puerta norte del templo, para que las oraciones se convirtieran al sur para adorarlo. Mientras que cerca, b. 14, había mujeres llorando por Adonis. ¿Cuántas veces, en el Antiguo Testamento, Yahvé se declara abiertamente Dios celoso? Notable es también la noticia sobre Adonis, ya que fue, en un principio, Tamuz, hijo alótropo de Enkea y luego identificado con el sol, moribundo. Por otro lado, debemos preguntarnos por qué Dios descansa en el séptimo día, el día de la hebdomada que los babilonios dedicaron a Saturno. Descansa porque la séptima esfera, la de Saturno, es la más lenta de todas, y rige casi la demiurgia. En calidad de motor inmóvil, la piedra es inseparable de Saturno, como también atestigua el Betilus de Apolo en Delfos, que consiste en la piedra tragada y luego vomitada por Cronos. En el himno órfico a Apolo, el dios es extrañamente definido como Memis, es decir, de Memphis, la ciudad de Ta, el Cronos egipcio. La piedra de Delfos, accesorio abiertamente saturniano, al referirse a una idea fundamental de lentitud, casi firmeza, del tiempo marcada por la esfera de Cronos-Saturno, que da las medidas a toda la creación. La piedra, que tiene su sólido elemental en el cubo, es el único material que la mano del tiempo no puede rayar, es casi un símbolo del tiempo mismo. Sorprenderá la frecuencia con la que se asocia a Apolo con una piedra. En forma de columna fue Apolo Agireo. De piedra piramidal, especialmente en Megara, fue Apolo Carinos. De piedra, en Malea, fue Apolo Litesios, etimología que Nilsson y otros conducen pacíficamente a litografía, pues eso también lo dicen. La piedra negra de la Cava, conservado por Obal, en la Arabia preislámica, tenía funciones oraculares. A menudo, Obal se acerca a Saturno, sobre todo porque el ídolo del dios estaba en tiempos preislámicos colocado en la boca de un pozo, ahora desaguado, llamado Al-Aqsaf, a la derecha de la entrada al santuario. Según Al-Biruni, el ídolo tenía la función de evitar que el agua subiera. Propósito, por lo tanto, completamente idéntico al cubierto por el Eben Shetiyah de Yahvé, en Jerusalén. Ezequiel, Graves, el día blanco, Pax 303, durante una visión, ve las aguas de un río, Eridanus, fluyendo bajo el umbral de la casa de Dios. Podría, no sin fundamento, asociarse también a las mencionadas figuras Shiva, señor del triple tiempo, cuyo atributo, el lingam, está típicamente representado por una piedra negra. Lo mismo Poseidón, que habita en las profundidades del mar, tiene afinidades insospechadas con estas figuras. Según Plutarco, Isis y Osiris Par
10. Los sacerdotes egipcios lo llamaban el primer cubo. Otra divinidad tónica que revela conexiones insospechadas con Cronos. Saturno es ese extraño dios sincrético, nacido en el Egipto helenístico, que recibe el nombre de Serapis, o Sarapide. A menudo se lo representa con Cerbero a su lado, lo que parecería acercarlo a Hades. Giorgio de Santillana, basado en los estudios de Lemanaut, deriva el nombre del epíteto de Enkia, Sarapsi, señor del abismo. De acuerdo con el Enciclopedia Trecani, Vos Serapis, los partidarios del origen mesopotámico teorizan su introducción desde Babilonia a través de la ciudad de Sinope del Pontus. Los partidarios del origen sinóptico babilónico se basan en un relato de Tácito, If 83, 4, y en un pasaje de Plutarco, Isis y Osiris, 28, de los que se puede deducir la ignorancia de Dios por Egipto y Grecia y la introducción, al menos, de la imagen por Sinope. En esta antigua colonia asiria helenizada, los semíticos habrían sido venerados durante mucho tiempo. Baal o Bel-Ea, también conocido como Saraxi, señor de las profundidades del mar, dios oracular a quien los generales de Alejandro habían consultado en Babilonia durante la última enfermedad del conquistador. En Sinope, el dios no habría mantenido puro el carácter babilónico y habría asumido además cualidades y poderes propios de las divinidades griegas, formando una mezcla greco-semita que habría llevado a la identificación de Bel-Ea Sarapsi, con Zeus. Hades, Plutón. Sarapis. La imagen adorada en Sinope tenía grandes similitudes con la de Plutón. Como parece determinarse por la evidencia de la antigüedad tardía, Serapis estaba estrechamente relacionado con las aguas, y se creía que su influencia era la causa de la inundación vital del Nilo. Dice Rufino, Historia Eclesiástica, I, 20, argumentando sobre la vanidad de las supersticiones paganas. Todos dijeron que si la estatua hubiera sido derribada y consumida por el fuego, Serapis, en respuesta a la ofensa que se le había hecho, ya no habría dado las aguas altas y la inundación habitual. Es bien conocida la conexión de Enkia con las aguas subterráneas, abisales, siendo su epíteto preciso señor de las profundidades acuáticas, según lo informado por Ananda Coomaraswamy, asociándolo con Alquidro. Es cierto que algunos autores antiguos han tendido a identificar a Serapis con el sol, y sobre esta base la mayoría de los eruditos más ortodoxos han derivado el nombre de Ati, pero si pensamos en la relación entre el sol y Saturno, con este último como el poder planetario antecedente, todo se aclara. Básicamente, Ati, luego elevado a la divinidad solar, también fue llamado repetición de Ta. Ita era el señor del cielo de 30 años, por lo tanto, a su vez, una hierofanía de Cronos Saturno. Donde quiera que haya piedras oraculares, allí está Saturno. Desgraciadamente, no es este el lugar para tratar de exponer la difícil doctrina plutarquía de los oráculos y su relación con el tiempo de Cronos, es decir, el tiempo que gira sobre sí mismo. Baste aquí decir que Cronos es el verdadero señor del tiempo arcaico, Deus Faber, artificial del tiempo que aún no conoce el concepto de eternidad, pero, en forma de serpiente que se muerde la cola, se vuelve sobre sí mismo, estableciendo en sí mismo el origen y el fin, según la máxima heracliteana. Común es el principio y el final de la círculo. De manera completamente análoga, ya que, en última instancia, el círculo no es otra cosa que el cielo/tiempo, la doctrina órfica atribuye a menudo a Cronos el epíteto dar consejos tortuoso o con pensamiento curvo, en griego, ankulometes fr. 107, 131, 140 Kern, himno a Cronos, motivándolo por el hecho de que siempre se vuelve contra sí mismo, o se mira a sí mismo, corono. El epíteto, Coronos mirándose a sí mismo, refiriéndose a Cronos en los fragmentos órficos, parece una pax legómeno, al no tener otra evidencia en la literatura griega. Al menos nosotros, a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido localizar otro caso. Sin embargo, parece un calco del adjetivo, coronos curvo. Dato interesante es la estrecha relación que se establece entre Cronos y todos estos epítetos, muy parecidos a su nombre, como es evidente, con un animal, asumido por el mito como su compañero, ver, ex plurimis, R. Tumbas, los mitos griegos, vi, nota 2, que, en un principio, no suscita ningún tipo de atención, la cuervo. Pues bien, en griego el cuervo es, corone, sustantivo que, sin embargo, también tiene el significado de objeto curvo, anillo, evocando, en definitiva, algo que vuelve a sí mismo, y por tanto de la misma naturaleza que Cronos/Coronos. Consistentemente, incluso el latín Saturnus incluyó al cuervo, sin mencionar a Odín, como su asociado. Cabe destacar que, como recuerda Graves, la diosa blanca, Adelphi 2009, Pac.
77. El cuervo fue utilizado por los augures durante los vaticini y, según Plutarco, los oráculos de la Pitia, 400 a, el cuervo también era sagrado para Apolo. El símbolo, significante, remite siempre a otro significado, al que se vincula. La etimología de símbolo es exactamente sin valle igual atar barra unir. En la iconografía arcaica, los animales nunca son meros seres vivos, ornamentos dibujados con intención artística, y por tanto ficticia, sino que contienen una naturaleza superior, o, como bien expresa el propio Giovanni Ferrero, el conocimiento de Apolo Sit. Pac. 16. Descifrando una medida temporal de algunas pinturas de vasijas greco-arcaicas. El bestiario mitológico no describe la realidad de los animales, no pertenece a la descripción de la fauna en las áreas terrestres, sino que está referido a un paisaje que es el cósmico simbólico. ¿Y qué hay de eso? El Elión, el Altísimo cuyo sacerdote habría sido el misterioso Melquisedec, Lit. Mi rey es justo. El Elión parece ser nada más que una manifestación primordial de Cronos Saturno. Según Graves Patai, mitos judíos, Yo, 17. A pesar del concepto revolucionario de un Dios eterno, absoluto, omnipotente y único, propuesto por primera vez por el faraón Akenatón y aceptado por los judíos, protegido por él o reinventado por ellos, sin embargo, el nombre Elohim, generalmente traducido como Dios, que encontramos en el primer Génesis, es la variante hebrea de un antiguo nombre semítico para un dios o varios. Ilu, entre los asirios y los babilonios, El, en los textos hitita y ugarítico. El, o Ilum, entre los árabes del sur. Él era considerado el jefe del panteón fenicio y se menciona a menudo en los poemas ugaríticos, que datan del siglo XIV a.C. Como toro el que recuerda a los ídolos en forma de becerro de oro hechos por Aarón, Éxodo, 23, 16, 24, 35, y de Jeroboam, y Reyes, 12, 28, 29, como emblemas de Dios. Así como la personificación de Dios, realizada por Sedecía, representada por un toro con cuernos de hierro, y Reyes, 22, 11. Él habría sido por tanto el Dios supremo. El epíteto altísimo, sin embargo, lo asociamos con la esfera de Saturno, que es el supremo. Su apariencia de toro derivaría del hecho de que en ese momento Saturno había entrado en el constelación de Tauro. El becerro de oro que los judíos que escaparon de Egipto llevan consigo, también se refiere a Saturno. Aquí está el accesorio saturnino. El Gabal, además, parece tener precisamente el significado de Dios piedra. Luigi Nardi, Tareas para el hogar, Pésaro, 1827, Pac. 75. Ha sido propuesto, Enciclopedia Treccani, vos Heliogábalo, también la variante el Gabel, que es Dios creador, Dios formador, que también va bien con la conclusión saturnino. No es raro encontrar, en el área siro-árabe, el culto a las piedras solares, generalmente negras. Ejemplo célebre, ya mencionado, la piedra negra de la Meca. Tampoco debemos olvidar la piedra negra de Cibeles en Pesinunte. Giovanni Filoramo, en su texto sobre el Islam, nos recuerda que, en la antigüedad se guardaban 4 piedras negras en los 4 rincones de Arabia, de las cuales hoy solo sobrevive una, la de la Meca. Incluso el muy soleado Mitra a veces se acerca a Saturno. A este respecto, Franz Boll, Esfera, Pax. 313, nota 3. En la etnografía astrológica de Tetrabiblos, II 3p 64, 14, anotamos sobre los pueblos de Asia Central. Adoran a la estrella de Afrodita llamándola Isis, llamando en cambio a la de Saturno Mitra Helios. Por lo tanto, el planeta Saturno se identifica con Mitra Helios. Surge en nosotros la sugerencia de que Mitra, en la antigua religión védica componente con Varuna el dúo Mitra-Varuna, mientras que en la Mazda la contrapartida Mitra-Aura, es el aspecto benéfico de Saturno, en contraste con el rostro oscuro, que es el adversario, Ariman-Samael lleno de muerte, en el servanismo abiertamente asociado con Saturno Kewan, el demonio planetario más nefasto de los cielos. De acuerdo a Sades Pagan 4, 7, Saturno Kewan está muerto para el criatura. Todavía podríamos decir mucho sobre este dios de dioses, sobre su identificación con el herrero Prometeo, quien como advertencia tuvo que usar un anillo de hierro y piedra para siempre, luego de su liberación por Heracles más tarde, casualmente, 30 años de prisión en el Cáucaso, ver esta figura en Higinus, fábulas, de su duplicidad, pero el discurso nos llevaría demasiado lejos. Lo que queríamos exponer con este breve artículo es un punto de vista rara vez abordado por los estudiosos, que se conoce con el nombre de simbolismo estelar. Ha sido el alma de la más antigua religiosidad del hombre, de carácter estrictamente cosmoteológico.
La hierofanía del Dios Supremo, lejos de tener un carácter metafísico, tenía connotaciones cosmológicas. ¿Quiénes eran esos hombres tan atentos al cielo? Nunca lo sabremos, pero lo que parece seguro es que deben haber poseído una mente genial. Según Arato, los nombres de las constelaciones se deben a un hombre de una generación desaparecida que habría identificado las estrellas en las figuras para orientarse en el tiempo. Ahora se sabe, además, que los pictogramas de las cuevas de las Caux, fechadas en el Paleolítico, y definidas obras maestras del arte primitivo, en realidad son constelaciones, y no simples representaciones de animales o escenas de caza. Y ciertamente es en la prehistoria más antigua del hombre donde debió originarse el discurso sobre el cosmos, concebido originalmente como un relato único, aunque en lenguaje mítico, pero el lenguaje mítico, lejos de ser pueril, es en realidad muy técnico. Este gran diseño arcaico, por alguna oscura razón, se hizo añicos en los albores de la historia, y ya no fue posible volver a unir las piezas, sino brevemente. Recuérdese a este respecto el extraño discurso que hace Platón en Político sobre relatos mitológicos. Pero si los antiguos ya tenían perdió la clave de lo que el difunto Giorgio de Santillana llamó el tesoro perdido con rarísimas excepciones, como los pitagóricos, los modernos ni siquiera podemos sospechar que alguna vez existió. Nosotros, en la medida de lo posible, podemos intentar, con extrema dificultad, iluminar la oscuridad que ahora envuelve a estas cosas a veces, esperando hacer algo agradable a alguien. Por otro lado, creemos que la mejor motivación para la transformación de los dioses celestes, y del Dios Supremo, Cronos Saturno, sobre todo, en principios metafísicos, he aquí el verdadero progreso. Mircea Eliade lo dio en su tratado sobre la historia de las religiones. Estos dioses supremos del cielo podían transformarse en conceptos filosóficos porque la misma hierofanía uraniana era transformable en revelación metafísica. En otras palabras, porque el carácter mismo de la contemplación del cielo permitió, junto a la revelación de la precariedad del hombre y la trascendencia de la divinidad, la revelación de la sacralidad del conocimiento, de la fuerza espiritual. El origen divino y el valor sagrado del conocimiento, la omnipotencia del que ve y comprende, del que sabe, en cuanto está en todo lugar, todo lo ve, todo lo ha creado y todo lo domina, en ninguna parte se ve tan plenamente como frente al cielo diurno o la bóveda estrellada. Bien se comprende que, para la mentalidad moderna, tales divinidades, con la escasa precisión de sus rasgos míticos Brahman, etc., parecen ser abstracciones, ser considerados conceptos filosóficos más que divinidades propiamente dichas. No olvidemos, sin embargo, que para el hombre primitivo, que los formó, el conocimiento eran, y se quedaron epifanías de poder, de fuerza sagrada. Quien ve y sabe todo, puede y es todo. En ocasiones, seres supremos similares de origen uránico se convierten en el fundamento del universo, autores y regentes de los ritmos cósmicos, y tienden a coincidir tanto con el principio o sustancia metafísica del universo, como con la ley, con lo eterno y universal en los fenómenos transitorios. En su devenir. Ley que los propios dioses no pueden abolir. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.